segundo nada más. Un segundo. Buenos días, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Ángel Gimeno, dirigido especialmente a España y al mundo. Como sabéis, estos días estamos seriamente preocupados por lo que pasa en el Deutsche Bank. Lo seguimos al minuto, por decirlo de alguna manera, y es fácil hacerlo con cualquier aplicación de Yahoo, por ejemplo. El Deutsche Bank está teniendo serias dificultades para conseguir estabilizarse y darse la vuelta. Personalmente creo que va a ser imposible. Ha bajado prácticamente en 10 días aproximadamente un 20%, pero es que ya había bajado antes un 90%. Cuando digo que ha bajado un 20% es de más o menos el 10% restante. O sea, hemos pasado de 110 a menos de 10 en estos instantes. Quiere decir que a pesar de los movimientos tensos y fuertes del Banco Central Europeo, de algún otro banco central que le ayude y del gobierno alemán, la acción del Deutsche Bank no hay manera humana de conseguirla estabilizar. Y es tan serio porque todavía no he conseguido saber en la prensa alemana y en las publicaciones de los boletines oficiales alemanes qué piensan hacer en caso de que el Deutsche Bank se despeñe. Despeñarse quiere decir que la acción continuara cayendo y no hubiera manera alguna de aguantarla. Como podéis imaginar, esto se parece mucho a lo que ocurrió en el año 2007 con una serie de bancos en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, Bélgica e incluso Alemania. Un poco después Alemania se vio obligada a meter a la chita callando, sin decir absolutamente nada, casi 1,5 billones de euros para salvar sus bancos y los miles de cajas, vamos, más de 1.000 cajas que tiene en los Länders. Alemania, que ha estado dotada de un sistema financiero casi primitivo durante los últimos 50 años, de la noche a la mañana dejó despuntar al Deutsche Bank como si fuera una de las grandes empresas alemanas. De hecho, durante un tiempo lo fue, hasta que cayó en ese pecado de la corrupción de sus dirigentes, de sus presidentes, de los propios empleados del banco alemán, y empezaron a preparar y formalizar productos financieros derivados, CDS, a los que tanto hemos criticado aquí y que, como sabéis, seguimos buscando para conocer exactamente la situación de los CDS a lo largo y ancho del mundo. Hemos dicho más de una vez, calculamos que debe haber 550 y tantos billones de derivados, y son ciertas las cifras que nos da la Reserva Federal y el Banco Internacional de Pagos de Basilea. También tiene buena información, puesto que tiene una especie de cámara de compensación de derivados, la Citi del Reino Unido. Hemos hablado mucho estos tiempos de la Reserva Federal, de la Citi y, por descontado, del Banco Central Europeo. Y de paso os hemos hablado de un organismo complejo, raro, extraño, que la gente tiene dificultades para definir, lo que viene a ser una especie de banco de bancos centrales. El Banco Internacional de Pagos de Basilea, que es el que en estos momentos tiene pensado que el día 1 de enero de 2018 todos los bancos tendrán que utilizar los últimos criterios fijados en materia de riesgos, lo que llaman Basilea. Llegamos a la última etapa de Basilea, que ha pasado por la 1, la 2, la 3 con muchas dudas, y vamos por decir a la 4ª generación de Basilea. Teóricamente, a partir de ahí, los riesgos estarán muy aquilitados en la banca. Lo que yo dudo es de que esa aquilatación de riesgos sirva absolutamente para nada en el 2018, si en el intermedio, estamos hablando hoy, día 27 de septiembre de 2016, si desde esta fecha hasta el día 1 de enero
de 2018, un cisne negro sobrevuela Alemania, sobrevuela Frankfurt. Cuando llegáis a Frankfurt es espectacular ver los grandes edificios de lo que eran teóricamente los poderes alemanes en el mundo de la empresa y las finanzas. Es impresionante ver el Deutsche Bank. Pues bien, ese Deutsche Bank, el cisne negro está por encima de él y en cualquier momento puede dejar de latir. Esta es la realidad del Deutsche Bank, que puede crear grandes problemas inmensos, desconocidos para Alemania, que no los había vivido nunca, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Los ministros de Economía alemanes del propio Adolfo Hitler tuvieron más sentido común que los ministros de Economía de esta época de los últimos 18 años. Los ministros de Economía se han dejado influenciar excesivamente del Bundesbank alemán, el Banco Central alemán, y no han sido capaces de, con un organismo de regulación serio, tener completamente controlado al Deutsche Bank. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué en la época de Hitler se podía controlar bien y en la época de Merkel y antecesores, pero sobre todo de Merkel, no ha podido ser controlado un banco hasta el punto de convertirse en un problema para Alemania y para el mundo? ¿Por qué? Seguramente por varias razones. Una, porque en Alemania el sistema político tiene la tendencia a abrir puertas, como ya sabéis, las puertas por las que pasan los políticos, los sindicalistas, los empresarios, los banqueros. Pasan unos de un sitio a otro, de otro a otro, de otro a otro, y al final, ¿qué ocurre? Que en realidad los que están en los organismos reguladores no dominan lo que tienen que regular. Si no dominan lo que tienen que regular, que es lo que digo yo en España siempre, del presidente del gobierno que no sabe de economía, de la vicepresidenta de economía, de todo, pero que en el fondo no es útil para nada de nada, el ministro de Guindos que se deja llevar por lo que le dice precisamente el ministro de Hacienda alemán, el resto de ministros, ya no digamos el señor Montoro, que cada vez que le mencionas en una televisión o incluso un programa que lo ven en todo el mundo, ciertamente, pues en fin, se coge unas rabietas que te pueden morder un dedo del pie. Bien, cuando la gente no entiende lo que pasa, cuando los que están al frente de un país, como ocurre ahora con Rajoy y como ocurrió con Zapatero, no saben exactamente cómo funcionan el sistema monetario internacional, los bancos en la sombra, todas aquellas entidades que prácticamente son medio secretas y que no controla nadie, bancos secretos creados por propios bancos de inversión importantísimos que están prácticamente en secreto. Cuando tú permites que en los libros de contabilidad no aparezcan bancos que son parte de los tuyos, ¿cuántas veces oímos del amigo Emilio Botín alguna cosa parecida? Pues bien, cuando los que dirigen no saben de qué va la cosa, pueden ocurrir cosas como el cisne que tenemos ahora sobre nuestras cabezas, no sobre Frankfurt, sino sobre España, sobre Washington, sobre Wall Street y sobre todo el sistema monetario internacional que se creó en 1945 gracias a las grandes ideas de John Maynard Keynes. Pues bien, y voy a ir terminando, porque hoy tengo una urgencia especial para llevar un documento al Ayuntamiento de Madrid. Dentro de un mes os hablaré de ese documento, antes no puedo hacerlo. Pero es muy interesante y va dirigido a la alcaldesa, a su jefa, a todos los efectos de relaciones con los grupos políticos, o sea, Rita Maestre, y descontado también para los grupos políticos. Bien, he dicho que Basilea, el 1 de enero de 2018, nos trae nuevas medidas para aquilatar el riesgo que hemos sido incapaces de controlar. Alemania tiene una mala banca y tienen especialmente un banco que se cargará a Alemania.
Y si nos descuidamos, y por eso os he dicho que hay que poner en marcha las máquinas de billetes para poder disponer de una moneda diferente en caso de una crisis importante, máquinas de billetes para hacer billetes y salir del euro si es necesario, si el Banco Central Europeo se ve afectado por lo que le ocurre al Deutsche Bank, ya que se encarga también del tema bancario, y el Banco Central Europeo también sufre las consecuencias del hundimiento del Deutsche Bank. Nosotros debemos preparar de momento dinero fiat, planchas de billetes para poder meter en los cajeros caso que decidiéramos salir del euro en los próximos días, meses, y yo creo que no puedo decir ni siquiera años. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, esta tarde seguiremos con vosotros a las 7. Buenos días desde Madrid, amigos.